Hola a todos y todas, bienvenidas a este taller. Antes de que comencemos, quería pedirles si es que nos podían compartir de dónde nos están escuchando a través del chat, tanto sea Chile o fuera de Chile. Hoy día es el tercer día de nuestra Feria de Ciencia de Datos, organizada por el GovLab UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y con respecto al taller que vamos a ver hoy, cada día manejamos más información y de formas más complejas. Entonces es un imperativo para toda organización reflexionar respecto de la información manejada y los procesos sobre ella. En esta sesión aprenderemos a reconocer las oportunidades futuras de agregación de valor mediante el uso de información y prepararse para ellas. Esto es también una necesidad asociada a la cual muchas veces se pone en juego el éxito del negocio. Agradecemos la presencia y disposición de nuestro expositor, José Benguria, bachiller y magíster en Ciencias de la Computación, profesional de larga trayectoria en diseño de modelos de negocio y planificación de tecnologías de información. Ha desarrollado una carrera orientada a la consultoría conjuntamente con el desarrollo de docencia en su área de especialidad. De esta forma damos inicio al taller Reflexiones en torno al gobierno de datos en diversas organizaciones. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento, las vamos a ir contestando, el expositor las va a ir contestando a lo largo de la charla, y también a quienes puedan los invitamos a prender sus cámaras y si es que quieren hacer sus preguntas a viva voz pueden usar la función levantar la mano y así podemos hacer una comunicación un poco más fluida. Adelante, José. Hola, buenos días a todos. Hay una persona todavía en waiting room, supongo que debería entrar inmediatamente. Oye, efectivamente yo soy José Benguria. Me encantaría que algunos de ustedes por lo menos prendieran las cámaras para saber que están vivos y eso. Eh, y, y por mí que griten, ¿ah? O sea, ni siquiera levanten la mano y conversemos y eso. Siempre una reunión remota es un poquito más difícil que una reunión presencial porque no hay body language, ¿no es cierto? Hay menos interacción física. Así que ayúdenme con eso. Para saber que no he perdido la conexión, para saber que está calzando con lo que ustedes esperan y qué sé yo. Estoy súper contento tenemos un montón de gente y estoy súper contento y voy a terminar más contento si sé un poquitito más de ustedes al final de esta conversa, digamos. ¿Ah? Estoy vivo, gracias a Rob. Soy malo para mirar el chat, así que no crean que porque está algo en el chat lo voy a mirar porque me desconcentro, digamos. Ya, oye, he trabajado una tonelada de tiempo en temas de planificación de tecnologías, de calce con tecnología, modelo de negocio, y asesorado un montón de organizaciones. ¿Ah? Y, bueno, y la cuestión es complicada en realidad porque no es demasiado fácil saber qué es información y qué no es información y qué sirve y qué no sirve y cómo uno calza, digamos. Y entonces lo que yo voy a hacer hoy día es conversar un poquito respecto de qué es información, de cuál es el valor de la información, que es un desafío que me hizo un amigo y estoy tratando de responder hace ya meses, digamos. ¿Ah? Y luego quiero centrarme en un conjunto de casos, de ejemplos. ¿Ah? Preparando esta charla me di cuenta que hay unas especies de categorías de qué cosas pasan y qué cosas podrían pasar con el manejo de información y quiero entrar en eso con algún tipo de detalle, pero como dije al principio, la verdad es que esto se enriquece con la conversación de ustedes, por lo tanto, por favor, metan la cuchara, metan la conversa de manera focalizada para que todos puedan hablar y eso, pero con entusiasmo, porque el entusiasmo es de las cosas más importantes. El entusiasmo es dejarse guiar por el espíritu de los dioses, esa es la traducción exacta, digamos. Ya, tengo una pequeña presentación.
Bueno, y esta cuestión debería durar entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo de cuánto estemos entreteniéndonos y eso, digamos. El otro día vi una cosa muy divertida, que sé que una de las frases más usadas del año es: ¿se ve mi presentación? Así que tengo que hacer esa misma pregunta. ¿Se ve mi presentación? Sí, todo bien. Gracias. Oye, ya. Entonces, esto se trata de algunas reflexiones o conversas o visiones respecto del gobierno de datos. Y hay un punto en las slides en que digo que es exactamente gobierno de datos. Hay 2 slides que ustedes deberían recordar. Esto se está grabando y esto puede quedar a disposición, por supuesto, de todos, etc. Me acabo de cuenta que no puse la fecha, pero ya. Y entonces, 2 puntos centrales de los cuales quiero conversar hoy día es qué es gobierno de datos, cómo se hace, y qué sé yo, pero también en general del valor de la información en la organización y el valor de administrar correctamente esa información, digamos, ¿no? Entonces, quiero partir por bueno, esto ya lo dijo Gabriela, ¿no? Así que no voy a repetir sobre esto. Quiero partir sobre esto. Yo encuentro que los mapas son algo súper interesante, por un montón de motivos. Son bonitos habitualmente. Antes eran más bonitos que ahora y más imprecisos, eso es muy gracioso. Representan una cantidad de información asombrosa. Son re viejos, los mapas son antiquísimos, digamos. Detrás de los mapas hay decisiones súper difíciles respecto del manejo de información. Una situación habitual es que cuando en las guerras navales de los inicios, digamos, de los descubrimientos y eso, bueno, el dominio del mar, por cierto, era el dominio del mundo, y cuando el enemigo atacaba, lo primero que tenía el mandato, digamos, el primer mandato que tenía el capitán, aparte de tratar de ganarle al enemigo, por cierto, es que si perdía tenía que destruir los mapas. ¿Y por qué? Porque los mapas daban ventaja competitiva. Entonces, ahora, es divertido porque un tipo medio analfabeto, en un barco medio primitivo, en una época en la cual no se hablaba de estas cosas, sabía, o alguien sabía por él, que la información genera ventaja competitiva en el siglo, no sé, XVI. Y eso es bonito, eso es súper interesante. No podemos creer que la información se inventó hoy día. No podemos creer que la información, que la era de la información, como se dice, es de los últimos 20 o 40 años. Eso no es así. La era de la información tiene como 4000 años. Y de hecho voy a cerrar con esa reflexión. Pucha, ya conté el final de la película. Bueno, este mapa, este planisferio, se conoce como el planisferio de Cantino, que es el nombre de una persona. Y es todo el conocimiento, es portugués, y es todo el conocimiento que Portugal, que era uno de los reyes, entre paréntesis, del mar, digamos, cuando entre paréntesis tenía algo así como 1.000.000 de personas. Portugal era más chico que 1.000.000 de personas y era dueño del mundo. Y además de ese 1.000.000 de personas había unos pocos miles, digamos, que hacían toda esta cuestión, digamos. Pero bueno, entonces refleja el conocimiento del mundo del tipo que uno de los tipos que tenía más conocimiento del mundo. Y sin embargo nosotros vemos ahí que hay un montón de mundo ignoto, decían, ¿no es cierto? Terra ignota. Bueno, la historia es chora porque el señor Cantino en realidad era una especie de espía italiano, que la verdad no sería llamar el planisferio de Cantino, porque lo que hizo Cantino fue robarse este mapa. Cantino vivía en Ferrara, trabajaba para el duque Ferrara o qué sé yo, y parte de su servicio era andar robando mapas por ahí, digamos, andar robando información. Era un hacker, diría yo, de la época. Así que me parece pésimo que se llame el planisferio de Cantino, pero bueno, qué remedio. Y el planisferio de Cantino, como dije, lo robó este señor Cantino, que era un tipo de Ferrara, y ahí tenemos el planisferio de Ferrara. No sé, algo así como 500 años después.
esto es lo que podemos dibujar en un mapa. Podemos dibujar todo, más o menos. Si se fijan ahí hay una especie de estadio al medio y bueno, además ponemos capas de información, ¿no es cierto? Podemos poner dónde están, no sé, la farmacia o hay una iglesia por ahí, qué sé yo. Y además podemos decidir si esto está en tiempo real o no y podemos manejar historia, o sea, todos han usado Maps o Earth o qué sé yo. Y entonces tenemos layers de historia y yo puedo mirar cómo era esta cuestión ayer y anteayer y el día anterior a ese. Entonces, la reflexión es esa, por la reflexión, o la primera reflexión bueno, la información, hay un montón de aprendizaje en esta cuestión. La información es valiosa, la información se puede representar, la información tan valiosa que se roba, la información evoluciona, hoy día cada día somos capaces de hacer las cuestiones mejor que ayer, digamos. Y por supuesto que la definición también importante en el contexto de esta charla es que esta cosa hay que administrarla, digamos, hay que gobernar la información. Siempre gobierno suena así como a poder y qué sé yo, quizá uno debería ser administrar o qué sé yo. Entonces, esto es cierto 100 veces, 1000 veces. La verdad es que vivimos en un mundo de información y vivimos hace muchísimos años en un mundo de información. ¿Ah? Y alguna de ellas pasa casi desapercibida. ¿Ah? Y otra está súper presente en los dedos. Una cosa que me llama la atención es que la mayoría de la gente, probablemente hoy día incluido yo, si a uno le preguntan en qué fase está la luna hoy día, uno no sabe. Bueno, la puede ver en el celular, digamos. ¿No? Y no es cosmético. Nosotros típicamente después del noticiario escuchamos el reporte del tiempo y sabemos que mañana no va a llover. Pero la verdad es que eso no es muy útil. Lo útil del informe del tiempo es si los barcos van a tener tormenta y si los aviones pueden aterrizar y si las cosechas van a ir bien, digamos. O sea, el informe del tiempo, que entre paréntesis son los lugares donde hay más información y más conocimiento hace un montón de tiempo. El informe del tiempo no es para saber si uno puede ir a la playa, digamos, eso es un subproducto marginal, como los mapas que estamos viendo. El objetivo realmente es si las cadenas productivas están bien y si hay riesgos de valor en distintos mercados, como por ejemplo si un avión no puede aterrizar o si una cosecha se echa a perder, digamos. Entonces, pasamos medio felices por la vida en un mundo lleno de información, y en ese mundo lleno de información hay informaciones que son súper importantes y súper profundas que a nosotros nos tocan marginalmente, ¿ah? Como los mapas o el clima, digamos. Bueno, entonces, ya lo dije, ¿no es cierto? La información otorga ventajas competitivas. ¿Ah? Como decía yo, el tipo medio analfabeto en un barco en 1630, digamos, decía quemo los mapas porque otorgan ventajas competitivas. No lo formulaba así, pero así es. Y si otorga ventajas competitivas, naturalmente la información es valiosa, por lo menos por un rato. ¿Ah? A lo mejor es valiosa por siempre. Y una reflexión que hay que hacerse es cuándo o en qué circunstancia cierta información es valiosa o deja de serlo o vuelve a serlo. ¿Ah? Y hay toneladas de ejemplos de esto. Digamos. Bueno, la evolución, por cierto, evoluciona, hay un ciclo de vida, digamos. Mejora, se echa a perder, deja de ser significativa, a lo mejor se puede reciclar, necesitamos organizarla de algunas maneras. Entre paréntesis, información y computadores son cosas distintas. ¿Ah? Lo que pasa es que los computadores nos ayudan a manejar información. No sé si saben esta historia, pero la IBM, digamos, la riqueza del tipo que inventó IBM, el punto de inicio es que al tipo se le ocurrió que procesar un censo era una cuestión que valía la pena hacer con apoyo de máquinas, donde máquinas eran máquinas literalmente ordenadoras de tarjetas. O sea, a Hollerith, que es el gallo que inventó IBM, se le ocurrió en el censo 1890, porque es una cuestión súper antigua, que en realidad el censo se podía procesar mejor si los datos estaban registrados en unas tarjetitas que él ordenaba. Y literalmente los primeros, entre comillas, computadores, las primeras máquinas de transmisión de información, en realidad eran ordenadores. Y es divertido porque en España
todavía le dicen ordenadores. Uno va al Corte Inglés a comprarse un ordenador, y los archivos se llaman ficheros, y etcétera, digamos. Entonces, desde hace mucho tiempo que la información hay que organizarla. Y entre paréntesis, desde hace mucho tiempo hay problemas conocidos, como por ejemplo el Big Data. A la gente, a los vendedores les encanta hablar de cosas así como si hubieran descubierto ayer, como Big Data. Y el Big Data es tan antiguo como que en 1890 de manejar el censo de Estados Unidos, digamos. Y hay otros Big Data, Big Data es una cuestión un poquito más compleja de definir, digamos, pero no es simplemente mucha información, es mucha información difícil de manejar, que no te pertenece, con organizaciones que no son las que administro, etc. Bueno, y eso es cierto desde los tiempos antiguos, digamos. A propósito de los mapas y la conquista de América, los romanos en su época y los españoles en la suya, una cosa que entendieron era que registrar las cosas era importante. Y todavía existe en Sevilla ¿cómo se dice? El archivo de Indias Orientales, y está toda la información de la conquista americana. Entre paréntesis, de toda la conquista, o sea, desde 1492 hasta probablemente inicio del siglo pasado o del anterior, digamos. Y esos tipos entendían que había que organizar la información, y por cierto que no tenían computadores en sus primeras épocas, bueno, y luego sí, etc. Entonces, bueno, el resumen es ese, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a leer de nuestra slide? La información es algo que merece ser manejado porque otorga ventajas competitivas. Ese es como el resumen de la cuestión, digamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es información? Pues porque la gente dice, así como en los noticiarios y qué sé yo, que estamos en la era de la información. Entre paréntesis, está estudiado que algo así como el 50% del crecimiento del mundo desde los años 70 se debe al uso de computadores y el manejo de información. La mitad de nuestro enriquecimiento, digamos, de nuestro wellness, diría yo, ¿no es cierto?, de nuestro bienestar, se basa en que estamos manejando información con computadores, digamos. Y eso es súper fuerte, porque por cierto, no estamos gastando la mitad de nuestro esfuerzo en eso, mucho menos, digamos. Son unos pocos tipos con un poco de plata, y con un poco de recursos, quiero decir, están haciendo la mitad del progreso del mundo, ¿no? Bueno, el mapa, el ADN de las cosas más importantes que está pasando hoy día, los temas asociados a la biología genética, digamos, a la administración genética. Las bibliotecas, que son un invento viejo y sin embargo súper vigente. El tránsito en la ciudad, bueno, la contabilidad, por cierto, ya hablé de los censos, casi cualquier cosa es información en realidad. Y bueno, buscando información al respecto, me encontré 2 o 3 cosas súper divertidas, o sea, a mí me divierten. Hace algunos años, hace unos 30 años, yo creo, un poquitito más, alguien se le ocurrió digitalizar todos, digamos, los libros que hay. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos libros hay? Esto es una pregunta divertida, la pueden hacer en un cumpleaños, digamos. Yo hubiera esperado que hubiera mucho más de 130 millones de libros, pero esa es la cantidad de libros registrada. Bueno, hace 10 años, podrían un poquito más, digamos. Pero desde hace como 30 años se están digitalizando libros. Hay un esfuerzo enorme ahí. Y cuando ustedes tienen un doble captcha, o sea, cuando estas cuestiones de verificar un pedacito de texto, cuando es doble, no lo saben, pero no lo saben en ese momento, pero están trabajando para la digitalización de libros, porque lo que hacen es que como donde falla el OCR, el Optical Character Recognition, donde falla eso, entonces se lo ponen a un conjunto de personas en un catch-up, y luego de eso entonces interpretan qué es lo que dice ahí. Así que estamos de manera cooperativa, ayudando además a reconocimiento de caracteres del libro. Bueno, Wikipedia es la enciclopedia más grande que existe, más grande que cualquiera, y creció más rápido que cualquiera en la historia, digamos, y tiene algo así como 56 millones de artículos. Entre paréntesis, la biblioteca británica, que es la biblioteca más grande del mundo, la segunda es la de Washington, ¿cómo se llama? National Library,
tiene 200 millones de ítems, que es más que la cantidad de libros. Lo que pasa es que las bibliotecas guardan mapas y tratados y acuerdos y cosas, digamos, ¿no? No son números tan grandes, entre paréntesis. Me impresionó bueno, Amazon es un lugar donde se vende mucho, pero me impresionó que Walmart es mucho más grande que Amazon, pese a que lo hace fundamentalmente de manera física, lo cual, por supuesto, es un queso. Walmart es la empresa más grande del mundo, por cierto. Entonces, administrar del orden de 75 millones de productos, de 100.000 proveedores, es algo terrible. ¿Ah? Bueno, ese es el tipo de cosas con las cuales nos enfrentamos todos los días. Y creo que alguna vez traje para Walmart, ellos dicen, mira, sabemos cuántos productos tenemos, pero es más fácil saber cuántos productos tenemos que cuánta gente trabaja acá o cuántas tiendas, digamos, tenemos. Es decir, lo que están diciendo con eso es, hay cosas en las cuales somos mejores y cosas en las cuales somos peores en el manejo de información en nuestro negocio. Y eso es una cosa que es bien habitual, porque que no soy igual de bueno manejando toda mi información. Me encantaría que alguien dijera cualquier cosa para saber para saber que están aquí y para saber que estoy en la línea de lo que ustedes quieren escuchar, comentar, etc. No puede ser ninguno de los UAI. Tiene que ser. ¿Alguien quiere hacer algún Hay una comentario? pregunta en el chat. Alguien te pregunta, José, ¿qué no es información? ¡Ja! ¡Qué choro! ¡Qué buena pregunta! Oye, gracias. Eh, Juan David es el nombre de la persona que te está preguntando. oye, Dicen que no se pueden desbloquear el mute, Jim. qué malo son, qué malo eres, Jim. Oye, es re buena esa pregunta. Yo creo que voy a anotarla. Una presunción, un prejuicio, una interpretación infundada, yo creo que no es información. Porque uno, por ejemplo, podría decir que un fake news es información, no tengo idea, pero, pero un juicio infundado, por ejemplo, mira, mi información es de calidad, eso no es información, eso es un prejuicio. El 75% de mi información está obsoleto o nuevo, eso sí es información, porque es un juicio, una derivación de lo anterior. Entonces, yo creo que la información tiene que estar fundada. Ahora, no necesariamente correctamente fundada, o sea, un fake news uno podría decir que es información porque hay una fuente falsa, engañosa, deliberada, ¿no es cierto? Ah, y sabéis la otra cosa que no es información, un proceso random, una cuestión que es no sistemática, sino que aleatoria. Yo diría que el resultado de cualquier cosa aleatoria no es información. Fíjense que hay un tipo que se llama Donald Knuth, que es un gallo súper inteligente, ha hecho un montón de cuestiones, está re viejo, pero ha hecho un montón de cosas de computación bien fundamentales. Y él durante un tiempo en la vida, yo tuve que hacer para mi tesis, usar para mi tesis esas cuestiones, discutió el tema de la generación de números aleatorios. ¿Ah? La generación de números aleatorios, contrariamente a lo que parece, es súper difícil. ¿Ah? Porque los generadores de números aleatorios tienden a meterse en loops. Bueno, esa es una discusión muy larga y no es acá. Pero entonces, lo interesante es lo siguiente, que Donald Knuth en una charla que habla de números aleatorios, dice que una manera de generar números aleatorios, una buena manera de generar números aleatorios es abrir un libro en cualquier página. Y suena súper bien, suena súper interesante, pero es falso. Porque si tú miras la página de la derecha, siempre va a ser impar, y la página de la izquierda, bueno, depende de cómo pasa. Pero la paridad va a ser siempre la misma en la izquierda y la derecha. Entonces, hay cuestiones que son súper traidoras. ¿Ah? Eso, por ejemplo, no es un buen proceso, no es un buen proceso de generación de propiedad. Pero bueno, hay un montón de cosas que no son información, que son aquellas que tienen sesgo infundio, se dirá, o sea, que no están fundadas en un proceso que son francamente random, digamos, etc. Pero son pocas las cosas que no son información. Es súper interesante tu pregunta.
¿Puedo meter un poco la cuchara? ¿Perdón? Hola, Gustavo Vargas por acá. Déjame Hola. meter un poco la cuchara. Respecto de qué es lo que no es información, atendiendo a que información es cualquier input de datos que genera un cambio. No es información cualquier input de datos que no genere cambio. Qué buena. Sí, alguna vez a mí alguien me dijo que un programa sordomudo, o sea, un programa que no recibe o entrega nada, es inútil, digamos. Claro, puede gastar tiempo en CPU, pero nada más, claro. Claro, yo cambiaría un poquitito en que puede generarlo, porque eventualmente el dato está pasivo ahí y eso, pero sí, me parece una súper buena definición. Carolina, ¿por qué no puedes hablar? No sé, no me resulta. Ah, pero ahí pudiste. Ahí pude, sí, es que antes teníamos los micrófonos bloqueados, pero ahora se puede Pero hablar. entiendo que Jim lo liberó. Exacto, y ahí no resultó. Muchas gracias. Pero di algo, si querías hablar, Sí, si querías mi tener el comentario, micrófono. sí, en realidad más que nada, aún no sé si es pregunta, pero recién cuando conversaste respecto al valor de la información, ahí me emocioné, puse un emoticón, dedito para arriba, todo, porque en realidad es una pregunta que por lo menos me ha resultado súper difícil de responder. O sea, entiendo el valor, pero me ha costado convencer a mis clientes Sí, del valor de contar con esto. Entonces, ahí quizás pedirte si es que nos puedes compartir tu experiencia, quizás cómo respecto al ejemplo que diste recién de Walmart, por ejemplo, ¿qué nos podrías contar al respecto? Mira, sí, fíjate que uno de los dramas que encuentro yo que hay en la vida es que, en nuestra vida profesional, es que nos tenemos que gastar una cantidad importante del tiempo en convencer a un montón de gente de conceptos como, por ejemplo, de información es valiosa. Mira, voy a hacer un poco de spoiling. Tengo 2 o 3 ejemplos del valor de la información, y uno de ellos es el de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que yo creo que se llama de otra manera hoy día, pero la historia es la siguiente. Voy a repetirla después con más detalle, pero la historia es la siguiente. ¿Cuánto vale tener una unidad que optimiza los semáforos? Es súper difícil responder esa pregunta. La belleza es que una vez, hace harto tiempo ya, después les voy a contar con precisión, una vez dejó de funcionar una mañana la Unidad Operativa de Control de Tránsito y dejó una escoba en esta ciudad extraordinaria. Para los que no están aquí en Santiago de Chile, dejó una escoba extraordinaria, una escoba que según mis cálculos costó como $20 millones solo una mañana. Entonces, esa fue una demostración así como determinante, evidente, del valor de la información manejada por la Unidad Operativa de Control de Tránsito. El problema es que nadie está dispuesto a hacer ese experimento. O sea, si alguien hubiera dicho, oye, apaguemos la UOCT, a ver qué pasa, la gente hubiera dicho, están locos. Entonces, claro, el mayor momento de evidencia de información es cuando falla, cuando omite, o mucho peor, cuando está mala. Fíjate que una vez yo trabajé en el BCI hace un montón de años, a esta altura ya se puede poner hasta con nombre y apellido. Y una vez llega un tipo súper capo, entre paréntesis, donde el gerente del área y dice, oye, estamos calculando mal los créditos hipotecarios. Silencio en la sala. ¿Cómo que estamos calculando mal los créditos hipotecarios? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? Yo calculo que hace 10 años. Dije, espérate, ¿hace 10 años que estamos calculando mal los créditos hipotecarios? Sí, dice. Y un silencio terrible, y después el gerente hace una pregunta brillante. Dice, ¿en favor de quién? En favor del cliente, dice el tipo. Uf, qué alivio. ¿Por qué? Porque, ok, estoy calculando mal los créditos hipotecarios. Grave. Por lo tanto, hay un problema de plata, más grave. Pero afortunadamente, detrás de ese problema de plata, no hay un problema de demandas o reputación o qué sé yo. De reputación sí, porque no estoy perjudicando al cliente, no me estoy perjudicando a mí mismo. Esa historia es súper interesante porque por las preguntas que se hacen, por los efectos que la cuestión tiene, y porque los problemas pueden pasar desapercibidos. Siempre se dice que el peor problema no es un programa que falla, es un programa que falla y no nos damos cuenta.
Cuando un programa no funciona, cuando un sistema no funciona, tú decís, este sistema no funciona. Pero cuando el sistema funciona mal, es mucho peor. Es como esto de que tú ves tu refrigerador y está funcionando, pero en realidad no está enfriando. Entonces te echan a perder todas las cosas, porque tuviste el refrigerador y se veía bien. En cambio, si el refrigerador está apagado y no prende la luz y qué sé yo, tú ya sabes que ese refrigerador no funciona. Entonces, volviendo para atrás, claro, nos vamos a gastar mucho tiempo en la vida explicando y convenciendo a gente que cierta información vale, que ciertos sistemas valen y que por lo tanto hay que invertir, cuidar, etc. Y eso no es trivial, no es trivial para nada. Y a veces nos vamos a encontrar con que algunas cuestiones fallan, nos han fallado durante un montón de tiempo, y tampoco es evidente. O sea, lo peor es que ni siquiera sabemos qué cuestiones están fallando de repente, digamos. Entonces, bueno, eso, digamos, eso. Ese es un súper buen punto porque como uno puede, por último, partir de ahí, como diciendo, mira, hagamos una, no sé si el término es correcto, pero hagamos una auditoría, hagamos una revisión para ver si es que está fallando o no. En una de esas tú no eres consciente de que está fallando. Es un súper buen input, en verdad. Claro, y por lo tanto la duda metódica, como decía Descartes, ¿no es cierto?, es súper importante. Es decir, no porque un sistema se esté moviendo, no porque un sistema está funcionando, está en lo correcto, y por lo tanto lo que tú tienes que hacer es la trazabilidad, la auditoría, la revisión, etcétera, la cuadratura, son cuestiones súper importantes que hay que incorporar en los sistemas. Exacto. Y en la información, yo quiero hacer una separación súper fuerte entre información y sistemas de información. Entonces, eso hay que incorporar en la información también. ¿Cómo sabemos que la información es de calidad? ¿Cuáles son mis mecanismos? Es una pregunta que hay que hacerse en todo. ¿Cómo sé que la información que yo tengo está bien, está contribuyendo? Una vez yo estaba en una ciudad, en los tiempos en que no había Google Maps, digamos, además tarde, que yo estaba buscando un hotel con mi señora. Y no había caso, era una ciudad chica, y no había caso. Y de pronto me di cuenta que yo estaba mirando el mapa al revés, cataplum. No, pues no hay protocolos o normas, tenéis que inventar los protocolos y normas. Por ejemplo, siguiendo con el caso del mapa, ¿no es cierto? Como estas típicas instrucciones gringas que son para tontos, así. ¿Tiene su mapa mirando para el norte? ¿Está mirando su mapa de manera correcta? No hay protocolos o normas. Hay metodologías de verificación de calidad, pero son estructuras, no son contenidos, ¿no? Porque es muy difícil decir, oiga, vea que la columna 7 calza con la columna 4. No, pues las metodologías dicen cosas más básicas, como por ejemplo, define criterios de cuadre entre columnas. Estoy haciendo un ejemplo como de Excel, digamos, pero las metodologías no son de contenido del todo, digamos. Es una lata. Ya, sigamos. Bueno, y de hecho ese es el próximo tema, ¿no es cierto? El valor de la información. ¿Cuánto vale la información? ¿Y por qué la información vale? Por ejemplo, la información vale porque mejora mi negocio. Cuando yo era chico, los buses, no había sistemas interconectados, digamos, y los buses se vendían por asiento. Entonces tú ibas al terminal de buses y si ibas a Talca te vendían las primeras 4 filas, y si ibas a Linares, las siguientes 4, y si ibas a Puerto Montt, las últimas 4, o algo así, ¿no es cierto? Porque en realidad tenían que reservar espacio para que en Talca o Linares o Osorno se subieran otros tipos. Entonces eso por supuesto es súper ineficiente porque no hay nadie en el bus. Pero cuando tenía un sistema interconectado y con información de cuántos tipos vienen a la próxima parada, sí puedes llenar el bus. Y una cuestión que es súper divertida es que cuando tú vas al aeropuerto y te dicen, oiga, su asiento cuesta $1000, yo le pago $2000 porque se baje. Este es el sueño del pibe. A mí me ha pasado una sola vez y cuando no podía, digamos. Entonces a la vuelta, por supuesto, yo me bajaría por $50, no me lo dicen. Pero entonces el tipo está dispuesto a pagarte encima para que tú te bajes del avión. ¿Por qué? Por una cuestión súper simple, porque hay otro tipo al cual este gallo le está vendiendo ese asiento que te está comprando a ti a más valor. O sea, de hecho, entre paréntesis, esto es una oportunidad de negocio. Uno podría hacer trading de asientos en los aviones, digamos. Hay un tipo que llega al counter del aeropuerto y le dice, oiga, necesito irme mañana a Nueva York, le pago $3000 por un asiento económico. Entonces el tipo le dice, espérese un poquitito, oiga, ¿alguien se baja por $2000? El tipo gana $1000 por hacer esa pregunta. Eso es información, eso es por información que mejora mi negocio.
a veces el negocio solo se puede hacer porque la información. Por ejemplo, y este es uno de los casos de Big Data más antiguos que existe, las telefónicas necesitan, o necesitaban, porque ya casi nadie hace, no, si todavía hacen llamadas a larga distancia, pero contabilizar las llamadas a larga distancia. Entonces, la única manera de cobrar es que yo sepa a qué hora te iniciaste tu llamada y a qué hora terminaste, y entre paréntesis, si usaste un carrier que no soy yo, y hay todo un flujo de dinero detrás de la contabilización de las llamadas telefónicas. Hoy día las cosas son un poquito más planas y un poquito más fáciles, pero siguen siendo ciertas, porque la verdad es que el tráfico sigue siendo un objeto de trading, de negociación entre los distintos carriers, incluso encima de Internet, en realidad debajo de Internet. Bueno, José, hay una intervención por el chat que dime. dice que todos los ejemplos que pones acá son de empresas privadas. ¿Cuál es el valor de los datos para el sector público? Qué choro. No, Juan David. Primero yo hablo, claro, de organizaciones, y cuando yo, entre paréntesis, y muchas veces yo hablo de negocio, pero cualquier cosa o negocio, la Cruz Roja también, porque la definición exacta de negocio es la negación del ocio, ¿ah? O sea, el quehacer. Entonces uno debería hablar del quehacer, ¿no? El quehacer institucional, lo que sea. No, de hecho, efectivamente, o sea, hay valor institucional en general, y hay valor para las organizaciones públicas y para las personas, y ahí es distinto. Mira, voy a poner un ejemplo del cual entre paréntesis vuelvo a hablar después, pero ¿cuál es el valor del root? La identificación única de las personas, entre paréntesis. Alguna gente opina, en algunos países opinan, que tener un identificador único es policíaco, es algo inaceptable. De hecho, en muchos países no hay un identificador único, lo cual es un problema, porque a veces encierras a la persona equivocada en la cárcel, digamos, o te cuesta más tener, no sé, dar los créditos hipotecarios. Pero supongamos que la existencia del root tiene utilidad, digamos. Que yo creo que la tiene. Lo manejamos de manera muy laxa, pero uno no le daría el root a nadie, pero de hecho está en Internet, digamos. Pero bueno, ¿cuál es el valor del root corporativamente, es decir, para el conjunto de componentes de la administración del Estado? Es enorme, ¿no es cierto? Es enorme. ¿Podrá calcularlo uno? Sí, se puede calcular, es muy difícil de calcular. Entre paréntesis, el root no es muy antiguo, es como del año 76. El año 76 salió una ley que dice que las personas cuando nacen se les asigna un rol único nacional, en realidad el nombre correcto es RUN. Y antes de eso se asignaba un rol único tributario, que típicamente se asignaba cuando las personas empezaban a pagar impuestos, y eso es distinto. Y de hecho, en el inicio de los tiempos el RUN no era ni secuencial ni único. Bueno, da lo mismo, hay una cantidad enorme de historias respecto del root, pero ¿cuánto vale el root? ¿Y a quién le vale el root? O sea, cada una de las instituciones del Estado, por ejemplo, la encuesta CACEN o los créditos estudiantiles o qué sé yo, un montón de cuestiones, obtienen beneficio con la existencia del root. Es súper difícil saber cuánto vale, pero uno podría hacer el ejemplo opuesto. Si no hubiera root, entonces cada organización tendría que generar su propia identificación, y además no podría cruzar información, tendría que inventar un montón de procesos de cruce de información entre organizaciones. Y esa cuestión es súper cara, ¿te fijáis? Por supuesto que es diferente generar utilidad en la empresa que en la organización, que en el gobierno. Pero quería ir a otro punto. La pregunta es ¿cuánto vale el root para la persona? ¿Cuánto vale el root para el ciudadano, para ti? Por ejemplo, ¿a ti te agrega valor tener root? Te voy a poner la respuesta es sí, por cierto. Te voy a poner un ejemplo. Hasta hace no demasiados años, cuando tú eres extranjero y residente en Chile, obtenías un root. Te ibas de Chile, 10 años, y esa root se extinguía. Y volvías a Chile y te daban nuevamente un root, pero distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que es que el tipo, llegaba un francés a Chile. Entonces, generaba toda una historia, y en parte una historia financiera, ¿no es cierto? Es sujeto de crédito, el tipo paga cosas, y tiene un crédito hipotecario, y lo paga, y se compra una casa, y listo, se acaba el problema. Fantástico. Se va de Chile. Vuelve a Chile. Esto ya no es así, era así hasta hace un tiempo. Vuelve a Chile y le dan un nuevo root.
Y el tipo dice, porque vendió su casa cuando se fue, y el tipo dice, va al banco y dice, oye, quiero comprarme una casa. Ah, es que usted no tiene historia de crédito. Pero ¿cómo no va a tener una historia de crédito? Yo compré una casa, la compré en este mismo banco y la pagué, y toda esa historia está. Ah, no, es que ese otro rubro. Entonces, al ciudadano, a la persona, se lo agrega valor. Imagínate el tema, bueno, toda esta cuestión de clave única es súper importante, es muy imperfecta, pero súper importante. Pero todo el tema de los pases de movilidad y etcétera, toda esa cuestión se puede hacer y es súper importante que se haga y agrega valor al ciudadano, te agrega valor a ti. O sea, no solo agrega valor al Estado. El tema del manejo de los pases es súper interesante. Le agrega valor a las personas, le agrega valor a las instituciones del Estado y le agrega valor a organizaciones privadas, todo en una. Y hacer esa cuestión y hacerlo en pandemia es extremadamente difícil. De hecho, tengo alguna experiencia en el manejo de información asociada a pases de movilidad y ese tipo de cuestiones. Y la verdad es que es muy difícil en el mundo. En Chile uno puede discutir si lo hemos hecho bien desde el punto de vista de salud, pero desde el punto de vista de información, con un montón de errores graves, entre paréntesis, tenemos un mecanismo que más o menos funciona. Entonces, cuando tú hablas de agregación de valor, hay valor para los distintos stakeholders, diría alguien, ¿no es cierto? Para las organizaciones públicas y privadas, pero también para las personas y también para la historia, que es algo de lo cual quiero hablar. Ah, bueno, ahí, no, dice otra cosa, Carolina. El manejo de la historia es un tremendo tema, digamos. ¿Ah? Sí, pero el problema, Carolina, es que hay que convertir lo intangible en lo intangible. ¿Ah? Y ese es Y un, es un desafío. pero Tal cual. hay mecanismos. ¿Ah? Yo los últimos meses, digamos, estoy discutiendo, estoy comprando libros, estoy trabajando un poquito en eso, de cómo objetivar el valor de la información. Y esa cuestión es difícil, pero hay. Y vamos a tomar un par de cositas aquí. ¿Ah? Oye, ya, un par de comentarios súper breves, que ya están ahí, ¿no es cierto? Es súper divertido que las líneas aéreas tienen un negocio que es el negocio del transporte de carga y pasajeros. Pero Kayak tiene otro negocio que es perpendicular, no es perpendicular, está sobre el de las aerolíneas, que es un negocio de información, que es vender pasajes, o ni siquiera vender pasajes, atraer gente a un sitio en el cual se venden pasajes óptimos, de tal manera de poder venderle otros servicios o advertising o publicidad. ¿Ah? Quiero citar, solo por motivos de romanticismo, el último caso, el caso de American Express. American Express, bueno, es una tarjeta de crédito, todos nos saben, un banco y qué sé yo, pero en realidad la cuestión, y quizás les va a sonar mejor esto, Wells Fargo, que bueno, en realidad es parte de American Express hoy día. Wells Fargo, probablemente todos ustedes han visto películas del oeste, digamos, los 8 más odiados, supongo que todos vieron los 8 más odiados de Tarantino. Y cómo parte la película con una diligencia, ¿ah? Si ustedes van a Wells Fargo en San Francisco, California, se pueden subir a una diligencia de verdad. La última diligencia cruzó el Golden Gate como el año 90 más o menos. ¿Ah? Y hay películas de eso, ¿ah? Una diligencia cruzando Golden Gate, un acto de publicidad del Wells Fargo Bank. Y bueno, Wells Fargo nació así, porque la Wells Fargo era una empresa que tenía diligencias hacia el oeste y transportaba gente. Y se dieron cuenta que era mucho más atractivo transportar cosas. Y se dieron cuenta que lo más atractivo transportar era valores. Y por supuesto que ahí los asaltaban y se dieron cuenta después de que lo que había que hacer era administrar valores, no transportarlos. Bueno, y de ahí hacerse banco y tarjeta de crédito y American Express y manejar información es una. Entonces, está lleno de ejemplos en los cuales el negocio evoluciona y la adopción de tecnologías para generar un nuevo negocio evoluciona a partir de cuestiones súper primitivas como carritos caballos, digamos. ¿Ah? Bueno, el Wells Fargo Bank tuvo buena salud, ahora se fusionó con otro, digamos, qué sé yo, en la última crisis, digamos, pero Wells Fargo Bank era un banco que nace de las diligencias y de la evolución de darse cuenta de que los valores son más rentables que las personas. ¿No? Entonces los negocios van cambiando y en particular es muy habitual que vayan cambiando porque la información o vayan cambiando hacia la información.
Y esa cuestión es súper interesante. Y lo van a ver una y otra vez. Y el desafío es darse cuenta de eso, de darse cuenta a tiempo de eso. Entonces, hay tipos que se dieron cuenta de eso a tiempo y hay tipos que no se han dado cuenta de eso. Y esa es la diferencia entre crear valor y a veces incluso destruirse. Bueno, el caso de Diners es lo mismo, pero con tarjeta de crédito. Era gente que les gustaba ir a comer, quería tener crédito, quería no tener que viajar con dinero, digamos. Entonces, aquí entramos de lleno en la conversación que decías tú, Carolina. ¿Cuánto vale la información? ¿No es cierto? Y esto es una pregunta difícil, ¿no? Yo no tengo una respuesta objetiva. ¿Ah? Por ejemplo, uno dice, oye, la información vale lo que me costó adquirirla. No, nada que ver. Nada que ver. O sea, a mí me puede costar muchísimo adquirir información y sin embargo no ser valiosa. O al revés, me costó muy poco adquirir información y es súper valiosa. Entonces, el valor de la información no tiene nada que ver con el esfuerzo asociado a adquirir la información. Y eso es bueno y malo, ¿ah? Porque eso significa que hay oportunidades de negocio, pero también que los esfuerzos en adquisición de información no necesariamente rentan. La información vale el delta, la diferencia que hay entre el valor de mi negocio con y sin información, por cierto, pues eso es como canónico, digamos. Sin embargo, es muy difícil de medir. Y ese es el desafío, ¿cómo mido la contribución de valor a mi negocio con la información? Fíjate que había un software en PeopleSoft que en sus inicios se cobraba por incremento de valor en el negocio. Entonces decía, mira, el valor de la licencia es un porcentaje de cuánto más vas a vender y tener utilidades después de implantar el software. Es súper bonito ese esquema, pero el problema es que es antojadizo, porque definir que todo incremento futuro de valor proviene del hecho de que yo pongo un software es muy presumido, digamos, ¿ah? Pero es una manera interesante de abordar esta cuestión. Una manera fácil de hacerlo es poner los objetos de información en un vehículo legal separado, ¿no es cierto? Entonces, así se instalan los centros de servicios compartidos y las organizaciones de información y las unidades de información y qué sé yo. Pero ahí hay otros problemas organizacionales. Bueno, evidentemente la información no vale, no toda la información vale lo mismo. ¿Ah? Y de hecho la información elemental puede valer menos que la información derivada, ¿no es cierto? El ejemplo clásico es las estadísticas, pues, o sea, el procesamiento estadístico solo por sí mismo tiene valor, digamos. Incluso con información que no generé yo mismo, sino que generaron otros. ¿La información imperfecta vale menos? ¿O vale cero? No. De hecho, nosotros, es una discusión que yo he tenido con organizaciones, en particular organizaciones públicas, fíjate. Nosotros, las personas, tomamos decisiones en base a información imperfecta, eso es evidente. Lo que significa es que sistemas computacionales o sistemas de información que entregan información imperfecta también hacen valor, también tienen valor, ¿no es cierto? Nosotros tomamos decisiones con Google Maps o ¿cómo se llama esta cosa? Waze, te hacen recomendaciones con información perfecta y típicamente de pronto aparece un taco donde no había porque la información es imperfecta. O estaba pero no se veía, o qué sé yo, y sin embargo agrega valor. Y entre paréntesis eso se puede calcular, cuánto valor agrega Google Maps. Bueno, yo uso Maps, pero lo que uso en Waze. La pregunta es súper fácil, ¿eh? ¿Cuánto menos te demoras usando Maps que no usando Maps? Y la respuesta es conocida, digamos. O sea, tú puedes hacer una estadística y tú dices, oye, me demoro, qué sé yo, 1 hora menos a la semana. En realidad mucho más que eso. Pero, ok, la pregunta es cuánto estás dispuesto a pagar por 1 hora a la semana. Debería ser por lo menos tu costo corporativo, o sea, tu remuneración, digamos. De hecho, así se calcula de una cierta manera. Y por lo tanto también se puede calcular cuál es el valor social que otorga, el valor social en temas de tiempo que otorga Waze. Y eso es conocido, digamos. Entre paréntesis, Waze costó desarrollarlo menos de 60 millones de dólares y se vendió en $1.000 millones de dólares. Entonces, hay otro valor implícito en esta cuestión, ¿no es cierto? Claro, Víctor Manuel, la información que se va adquiriendo cuando tú conectas información, por ejemplo, de información de consumo, es tremendo. Fíjate que hay una historia, estoy preocupado por la hora, no, pero estoy bien. Hay una historia que me parece súper interesante, aparece en otra parte de la presentación.
En los años 50 había una compañía súper famosa en Estados Unidos que se llamaba Sears. Acaba de quebrar hace un par de años Sears. Sears era como un Falabella, digamos, o algo así. Ahora, Sears hizo una cosa increíble que no había hecho nadie nunca. Sears dijo, repito, en los años 50, dijo, quiero entender el comportamiento de mis consumidores. Eso es lo que dijo Sears, no lo había dicho nadie nunca antes. Sears, entre paréntesis, vendía al contado, digamos, tú ibas a comprar una plancha o un chaleco a Sears. Pero Sears dijo, quiero entender el comportamiento de mis consumidores. E hizo cosas increíbles, cosas que hoy día están prohibidas, entre paréntesis. Sears contrató gente y revisaba la basura de sectores de la ciudad. Eso hoy día es ilegal, ¿ah? Pero una fuente de información increíble. Entonces los tipos agarraban la basura de una manzana, de 5 cuadras, y decían, ah, mira, estos tipos comen papas fritas. Mira, estos tipos, no sé, usan zapatillas. Y después de eso, a Sears se le ocurrió una idea que tampoco se le hubiera ocurrido a nadie. Inventó una tarjeta de crédito. Dijo, le voy a dar crédito a mis clientes. Y para eso tuvo que hacer una cosa que es sumamente bonita y sumamente difícil, que es pasar de un negocio innominado, en el cual el cliente no es identificado, a un negocio nominado, a un negocio en el cual el cliente sí es identificado. Y después de eso, entonces, tú empezás a saber cosas como, por ejemplo, que este tipo compra más a principio de mes que a final de mes, y que le gusta el trago, o tiene hijos. Bueno, todo lo que ocurrió, insisto, en los años 50, fue una transformación cuántica. Nadie había hecho eso nunca, nadie había pensado en eso nunca. Y hoy día todo el retail es así, y no solo el retail, digamos. O sea, ustedes saben, cuando uno entra a Falabella o equivalente a comprar una plancha al contado, es un mal cliente, de hecho está perdiendo plata. El negocio de Falabella no es vender planchas, el negocio de Falabella es vender crédito. Y crédito, entre paréntesis, con plata propia, no es un banco, es un dador de crédito, su propio capital, digamos, y eso hace que pueda ser menos regulado, etc. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de un negocio, de un área de negocio completa que se transformó. A propósito de que alguien preguntaba antes por el sector público, misma cosa, los servicios ciudadanos, hoy día se habla de organizaciones citizen-centric, digamos, o sea, que son centradas en los servicios ciudadanos. Y detrás del tema de los servicios ciudadanos hay cuestiones enormes. El primer lugar donde hay centralización de servicios ciudadanos es los beneficios y los castigos, ¿no es cierto? En los subsidios, en ese tipo de cuestiones, y por supuesto los temas legales. Y eso es nominado de origen. Pero eso no es servicio ciudadano, eso son algunas cuestiones primitivas. Después de eso te das cuenta que tú quieres satisfacción ciudadana y empiezas a medir la calidad de servicio y centralizas servicios y haces cosas como Chile Atiende y otros. El caso de Chile Atiende es súper interesante. Chile Atiende no tiene institucionalidad, es una acción de facto y que afortunadamente se ha continuado durante algo así como tres o 4 gobiernos. Y entre medio, en cada uno de esos cambios de gobierno hay una discusión de si se sostiene o no se sostiene el modelo, una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, entonces ya no es simplemente otorgar servicios a los ciudadanos, sino que hacer una aproximación integral al ciudadano. Y de nuevo, clave única, es un tremendo progreso en eso. Bueno, sí, es un progreso. Podría hacerse de otras maneras, probablemente. Ya. Entonces, bueno, ¿cuánto vale la información? ¿No es cierto? Ese es el tema. Agregar una sola cosa, que es que el valor de la información no está en el tiempo. El valor de la información no es homogéneo a través de las organizaciones, no es homogéneo a través del tiempo, no es homogéneo a través de los distintos negocios, y muchas veces trasciende en el tiempo, trasciende en las organizaciones, trasciende entre los distintos tipos de negocios, y se derivan nuevos negocios desde ahí, ¿no es cierto? Bueno, y entonces detrás de toda esta cuestión, en definitiva, la pregunta es, chuta, le parece que tenemos que administrar un montón de cuestiones. Y entonces ahí aparece el concepto, hace relativamente poco tiempo, de gobernanza de información, o gobierno de información, o administración, llámalo como quieras, me da lo mismo. Entonces aquí, como todo el mundo habla de cuestiones que no siempre se definen, aquí pongo una definición, buena o mala, digamos, pero que hay una definición. Yo digo, ok, gobernanza, no lo digo yo solamente, es el establecimiento y el uso de un conjunto de principios, de estándares o normas y prácticas que aseguran, y ese aseguran debería estar súper en interrogativo y con comillas, que la información es confiable y consistente, que puede ser utilizada para agregar valor al quehacer institucional, que apoya o conduce el desarrollo de este quehacer institucional. En definitiva, tratemos la información como un todo, administrémoslo de la mejor manera posible,
en pro de que otorgue valor. Eso es gobierno de información. Bueno, y como se hace esta cuestión, bueno, se hace de muchas maneras y es noticia en desarrollo, porque todavía hay un montón de visiones de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, lo que tenemos, la primera cosa que tenemos, lo fundamental que tenemos que hacer es entender que detrás de la información hay procesos de adquisición, almacenamiento, de ciclo de vida, adquisición, almacenamiento, administración, evolución, distribución, eliminación de información, ¿no es cierto? Y perpendicularmente a este ciclo de vida hay algunas cuestiones subyacentes que tenemos que preocuparnos, como por ejemplo la seguridad, la privacidad, por supuesto el cumplimiento regulatorio, la auditabilidad o la capacidad de recorrer estos procesos. Y yo agregaría, fíjate, la eficiencia, ¿ah? Y los temas de eficiencia y costo, ¿ah? Claro, pero Mauricio, no es solo cómo los capturamos, sino que también cómo los preservamos, incluso cómo los destruimos, ¿ah? Por ejemplo, toda esta cuestión que hay del derecho al olvido, ¿no es cierto? El derecho, que yo tengo derecho como ciudadano a saber quién tiene información mía y tengo derecho a que dejen de tenerla. ¿Cómo me aseguro de que, digamos, Google, para hacerlo fácil, elimina efectivamente mi información? Entonces, el ciclo de vida es complejo y hay algunas cuestiones que no se pueden hacer, ¿ah? Tú subí un video a YouTube y no hay ninguna manera de garantizar de que ese video desapareció del ecosistema, digamos. Puedes garantizar que desapareció de YouTube incluso, pero no del ecosistema, por la copia. Hay un libro súper interesante, y es viejo a estas alturas, que se llama Being Digital, Ser Digital, que lo escribió un tipo que es brillante, que se llama Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte fue durante muchos años el jefe del Media Lab, que es uno de los lugares más interesantes donde se hace investigación en tecnología de información en el mundo, el Media Lab del MIT. Ese es un libro que yo recomiendo leer, es un libro trascendente, digamos, o sea, es como los elementos de Euclides, estoy exagerando un poquito, pero un libro que da lo mismo a la que tengo. Bueno, y Nicolás Negroponte dice una cuestión que es súper bonita en ese libro, al inicio del libro, dice: es mucho más fácil manejar, y más peligroso también, manejar electrones que átomos. Una manera medio poética de decir lo siguiente: cuando yo tengo que manejar cosas, el libro se llama Being Digital, te lo voy a escribir aquí, si logro llegar a mi... Ser digital. El Media Lab es una cuestión súper chora, mírenlo. El del MIT es de los lugares donde hacen cosas más creativas. Hay un historiador chileno muy interesante en Media Lab, que las voy a contar en 2 segundos. Bueno, lo que dice Nicolás Negroponte es que manejar átomos es difícil, porque átomos significa cosas físicas. Es difícil porque tenéis que moverlas, por ejemplo, mover de cerezas a China, ¿ah? Puedes ganar mucho dinero, pero tenés que mover la cereza y además las cerezas te echan a perder y qué sé yo. En cambio, manejar electrones, es decir, cuestiones que puedes transmitir, es mucho más fácil. Y el ejemplo es la música, ¿ah? Cuando antiguamente lo que uno hace era, claro, ahora tengo que urbarnos mover fotones, efectivamente, qué bueno. Antiguamente cuando uno iba, lo que uno hacía era iba a comprar un disco. Bueno, ahora están de moda los discos de nuevo. O iba a comprar un cassette, ¿ah? O algo así. Y ahora lo que uno hace es suscribirse a un servicio de música. O sea, la música no se compra envasada, sino que se compra transmitida. Entonces, ahí nos cambiamos del negocio de los átomos de música, o sea, de mover discos físicos, y los discos se rayaban y todas esas cosas, a mover electrones de música, y lo que hace es transmitir la música. Y detrás de eso, por ejemplo, está toda la discusión del derecho a autor y la creatividad. O sea, cuando las cosas pasan de átomos a electrones, todo cambia, ¿ah? Y puede cambiar para bien o para mal, podemos discutirlo. Por eso es que es mejor negocio el negocio de los servicios, porque se puede mover hacia electrones, o que los electrones juegan, al negocio de productos, en los cuales lo que tenés que no queda más remedio que mover átomos, ¿ah? Y hoy día, hasta los años 70 o algo así, los países ricos eran los países industrializados, o sea, los que producían bienes. Y hoy día los países ricos son los países servicializados, los que producen servicios. Y las economías más grandes, perdón, las mayores áreas de las economías ya no son la industria,
sino que son de menos servicios. Y eso es súper interesante, porque detrás de los servicios está la información y ahí jugamos nosotros. Digamos. Ya, las próximas dos slides son lateras, pero son buenas, son útiles. Así que si algo tienen que recordar, si en la práctica tienen que recordar algo de esta conversa, tienen que recordar estas dos. Entre paréntesis están en alguna parte y supongo que vamos a disponibilizar esta presentación, así que no se preocupen. Área chica de gobernanza e información. Esas son las dos slides siguientes. Establecer estrategias de manejo de información alineadas con la estrategia del negocio. Para fijar ideas. Mucha gente habla de estrategia y es difícil definir qué es estrategia. Voy a definir lo que es estrategia. Estrategia es un conjunto de declaraciones que ayuda a tomar decisiones eficientes, coherentes y conducentes. Es una definición de estrategia. Entonces, la estrategia corporativa es el conjunto de definiciones que hace que yo tome decisiones de manera fácil en una dirección. La estrategia tecnológica es el conjunto de decisiones, que etcétera, etcétera, alineado con la estrategia corporativa. La estrategia de manejo de información es la misma cosa, el conjunto de definiciones, etcétera, etcétera, alineadas con la estrategia tecnológica y la estrategia corporativa. ¿Qué cosas hay que definir ahí? Cuestiones trascendentes, el ciclo de vida, la comprensión del valor del negocio, bueno, los temas de gestión del cambio, las discusiones de integración, etc. Todas esas cuestiones están en el nivel estratégico, en el nivel de las definiciones que ayudan a tomar decisiones. Luego, por supuesto, que puede ser anterior en realidad, hay un marco legal en el cual tú tienes que moverte. Ay, perdón. Se supone que esto está en silencio. Entonces, el alineamiento legal. Hoy día hay cosas como la ley de protección en Chile, como la ley de protección de datos, la ley de información digital y un montón de otras cuestiones. Alguna vez hice un listado, hay como 20 o 30 cosas con las cuales tienes que alinearte, digamos. Gobierno de información también es educar a la organización. Alguien lo dijo hace un buen rato, ¿no es cierto? Y yo me gasto un montón de tiempo comentando a la organización el valor de la información. Sí, es parte de la gobernanza. O sea, parte de lo que tú tienes que hacer es educar a la organización. Y al revés también hay aprender de la organización. Bueno, ya hablamos del ciclo de vida en información. Luego, la discusión de la calidad, de la calidad de la información propia y de la calidad de la información de terceros. Esa es la gran diferencia, la gran discusión en Big Data. Big Data no es, como digo, simplemente muchos datos. Es muchos datos que eventualmente no me pertenecen, que no están representados como yo quisiera, sino que típicamente son de terceros dentro de una organización. Por supuesto son grandes volúmenes, y yo por lo tanto yo no gobierno las estructuras y por lo tanto tengo que adaptarme a ellas. Es un desafío de Big Data típico. Ahora, por supuesto que las estandarizaciones ayudan al manejo de Big Data y por ejemplo los mapas, volviendo al origen, son cuestiones que están súper estandarizadas. Las representaciones de las mapas de Mercator para adelante, digamos, son más o menos estándares y bueno, correctas o incorrectas, digamos. A mí me causa ira que en los planiferios el Ecuador no está en la mitad, porque como hay más países en el hemisferio norte, entonces le ponen 2/3 en el hemisferio norte, 1/3 en el hemisferio sur, lo cual es muy odioso. Bueno, en fin. Ya. Bueno, gobernanza de información, gestionar la calidad de la información. Organizar la información, la estructura incluso física de la información, ¿no es cierto? Y los atributos asociados, quién es el dueño de cada pedazo, quién es el dueño del modelo, cómo manejo la historia, etcétera. O sea, todos los temas que llamamos arquitectónicos, ¿no es cierto? Ya hablé de los temas de seguridad, yo agregaría seguridad y privacidad, ¿no es cierto? ¿Quién puede ver, cuándo, cómo se puede manejar información estadística, no, etcétera? Los modelos de información, que no es lo mismo que la representación arquitectónica, los modelos de información y en particular en el largo plazo. Me acabo de dar cuenta que hay una historia que no terminé, que es la historia del root. Por ejemplo, ¿qué es un ciudadano, ¿no es cierto? ¿Qué es una dirección? ¿Qué es un domicilio electrónico? ¿Qué es un programa gubernamental? Fíjense que el año 76 dije se inventó el root y una genialidad, qué sé yo. Y los últimos poquitos años, los últimos 4 o 5 años, estamos haciendo una cosa súper grave como país, que es que como hay mucho inmigrante ilegal o irregular, para no ser una cuestión así peyorativa, pero que tiene derechos. Por ejemplo, yo migro ilegalmente, no tengo root,
tengo un hijo que llevo al colegio o llevo al sistema de salud, y que al igual que yo, que está ilegal y por lo tanto no tiene RUT. Entonces llega el niño al colegio, llega al servicio de salud, no tiene RUT y le inventan un RUT, porque no tiene RUT. Entonces el servicio de salud ahora tiene un RUT que es inventado y el colegio inventa otro RUT. Obviamente no le pregunta el RUT al servicio de salud porque no lo tiene. Y entonces hoy día hay una cantidad relevante de casos de personas que no tienen RUT y que sin embargo tienen un número de identificación en diversas organizaciones del Estado. Y entonces la lógica del RUT se está destruyendo. El problema del RUT es el mismo problema que hay con el pasaporte, ¿ah? Y es un problema súper complicado. Estuve trabajando por un proyecto en eso hace un tiempo. Bueno, los tipos que más saben de autentificación y de identificación única y qué sé yo son los tipos de inmigración en el mundo. Y los tipos de corporaciones. Y si ustedes se fijan, antiguamente en Chile el número del pasaporte era el número del RUT. Pero en realidad eso no es así. El número del pasaporte no identifica a la persona, de nuevo, por motivos conceptuales legales. El número del pasaporte identifica el documento. Y ustedes cuando renuevan el pasaporte, cambia el número de pasaporte. Entonces, ni siquiera hay un número internacional para personas. Y eso, o sea, no es que uno pudiera decir, y entonces no hay problema, porque cuando llega alguien, llega con un pasaporte y por lo tanto con un número de pasaporte. No llega con un pasaporte, el número de pasaporte es dinámico. Entonces tenemos un problema con el manejo del RUT y con la identificación de las personas en Chile hoy día. Y eso solo va a empeorar, a no ser que lo manejemos muy rápido. Y nadie está manejando esa cuestión muy rápido. A nivel de empresa, existe una cuestión que se llama el DUN number, DUN number. Y hay un RUT de facto de empresa que, entre paréntesis, lo provee una empresa privada que se llama Dun & Bradstreet, pero se llama DUN number. Y todo el mundo acepta que las organizaciones puedan, en el sistema de comercio, por ejemplo, que las organizaciones puedan tener un DUN number. Pero es arbitrario, no lo otorga un registro civil, lo otorga un privado que decidió, de alguna manera se convirtió como el estándar internacional, digamos. Entonces es una empresa. Ya, volvamos a esto. Eso por lo voy a pasar rápido en esta slide porque me queda poco tiempo. Identificar y extraer el valor de información, hemos hablado harto de eso. Los temas de interoperabilidad son parte de la gobernanza y el problema es que aquí hay que ponerse de acuerdo con terceros. La interoperabilidad por definición es acuerdos con terceros. Bueno, los temas de operación, ¿no es cierto? De operación, cuando estoy hablando de operación, estoy hablando de operación de los datos, no operación de sistemas. Yo quiero distinguir eso. La gobernanza de información no se relaciona con la operación de sistemas computacionales. Sí se relaciona con la operación tecnológica de los datos. Por ejemplo, respaldo de recuperaciones, planes de continuidad desde el punto de vista de la información y otros. Ya, los proyectos y procesos que hacen realidad las prácticas, es decir, cómo convierto estas definiciones en cuestiones aplicadas. Eso también es parte de la gobernanza. Y otras cuestiones asociadas como el diseño de la analítica, el diseño y construcción de enchufes. Un cliente me hablaba de enchufética, de conectividad, etc. Bueno, la slide anterior y esta razonablemente muestran los objetos de los cuales tenemos que ocuparnos cuando hacemos gobernanza. En pro del tiempo, porque quiero tener algunos, esto me lo voy a saltar, este es el modelito DAMA de gobernanza, eso está en todos los libros, lo puedo buscar en internet, busquen DAMA y ahí está dama.org y van a encontrar, no tiene mucho tiempo, no tiene mucho sentido yo pierda el tiempo aquí, porque quiero ir a un par de ejemplos, que bien, estamos viendo. Voy a dar dos ejemplos breves y después voy a dar, en realidad me gustaría que esta parte fuera más conversada, pero voy a dar dos ejemplos breves y después voy a hacer algunas reflexiones respecto del manejo, de singularidades del manejo de información. Así sigue. Bueno, hay toneladas de ejemplos de manejo de información, pero este me gusta a mí. La foto que ven arriba a la derecha es el lugar físico de la Biblioteca del Congreso. Por supuesto ya no va nadie ahí. Hace unos, yo diría 20 años o algo así, la Biblioteca del Congreso se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era digitalizarse. Y entonces, y lo hicieron un conjunto pequeño de personas. Entonces lo primero que hicieron fue digitalizar textos, refundir leyes, generar información
de distintas naturalezas, de interpretación de leyes y qué sé yo. Y finalmente esta cuestión se convierte en un repositorio, en un lugar de conocimiento. Y eso aumenta la velocidad del quehacer legislativo y del quehacer regulatorio en Chile a velocidades inconmensurables, digamos. Es súper interesante porque la Biblioteca del Congreso se convirtió, en definitiva, era un lugar físico y se convirtió en un servicio entre paréntesis, está súper financiado, porque, de nuevo, si nosotros, podría hacer el cálculo, lo hice alguna vez, digamos, si nosotros calculamos el beneficio económico que le da a los individuos que van a la Biblioteca del Congreso, calculado como el número de horas gastadas allí por su tarifa, digamos, es increíblemente rentable, es espectacularmente rentable. Y eso solo considerando los especialistas, digamos, los legisladores y sus equipos. Además de eso, por cierto, muchísimos abogados, gente externa, digamos, usa la Biblioteca del Congreso, y hoy día, como se ve en la parte de abajo, la Biblioteca del Congreso está empezando a convertirse en un canal para el manejo de datos abiertos en Chile y globalmente, digamos. Entonces, lo que me gusta a mí es que esta cuestión que en 1883 se definió como juntemos los libros, en el 2022 se define como hagamos servicios. Y eso es súper bonito. Y entre paréntesis agrega valor de manera súper nítida, digamos. Bueno, este es el ejemplo que ya mencioné hace un poquitito, digamos. Voy a pasar a la siguiente slide, que es esa. Bueno, ese fue el día del desastre, digamos. Y el día del desastre lo que ocurrió fue que todo el mundo llegó 2 o 3 horas tarde al trabajo, solo en la mañana, y por supuesto se demoró 2 o 3 horas extra en volver a casa, digamos. Si uno calcula ese valor, al tiro te respondo, Carolina. Si uno calcula ese valor multiplicado por el sueldo mínimo, no por el sueldo tuyo, sino por el sueldo mínimo, es decir, horas potenciales de trabajo, multiplicado solo por la gente que trabaja, digamos, y solo por la mañana, eso era decenas de millones de dólares. Quiero repetir, el valor diario de la unidad operativa de tránsito en ese momento era $60.000, y cada día, cada mañana, rentaba $20 millones, digamos. O lo tenéis que hacer en infraestructura, o etcétera. Bueno, la historia es súper bonita porque lo que ocurrió es que un borrachín se robó los computadores de la unidad operativa de tránsito, y se los pudo robar porque tenía escasísima seguridad. Y lo divertido es que semanas antes, el directivo de la unidad operativa de tránsito había solicitado dinero para la seguridad y le dijeron que no. Así que se sospecha que contrató un borrachín, pero no, es interesante, o sea, te ahorraste, como decía un amigo mío, te ahorraste la plata del chocolate del loro. Obviamente los loros no comen mucho chocolate. ¿Cuál es la diferencia entre canal y repositorio? Mucha, un repositorio es donde los datos están, un canal es donde los datos se mueven de un lado a otro. De hecho, yo no te doy permiso a que tú ingreses a mi... Esto es una discusión súper importante. Yo no permito que tú accedas a mi repositorio. Sí permito que tú hagas transacciones con mi repositorio que regulo yo. Es decir, yo te doy una operación, una función, una primitiva, una API, llámalo como queráis, en la cual yo entrego información que contengo en mi repositorio ante un requerimiento tuyo, pero yo no tengo acceso a mi repositorio. Esa discusión es súper importante. ¿Quiénes tienen acceso a un repositorio? ¿Quiénes tienen acceso a mecanismos de obtener información o incluso modificar en el repositorio? ¿Y cómo regulo esa cuestión, mío? Entonces, yo soy regla general, digamos. Yo soy dueño del repositorio, te doy acceso segmentado, digamos, discreto, a ciertas primitivas, a ciertas funciones sobre mi repositorio, pero no te regalo mi repositorio. Ahora, aquí entra, y de nuevo volvemos a Big Data, entran las discusiones de los repositorios comunes. O sea, ¿quién dijo que el repositorio era mío? A veces el repositorio no es mío y yo sí puedo hacer contribuciones a él. El ejemplo es Wikipedia. Wikipedia es un repositorio en el cual un montón de gente hace contribuciones, y ahí hay una palabra que es súper importante, que es la palabra curatoría. El curador, digamos, es el dueño de la colección en arte, el que toma decisiones respecto a la colección. El curador del museo, el que dice qué cuadros se compran, se venden, se exponen, bueno, nunca se venden, se exponen o no. Lo mismo en Wikipedia y lo mismo en tu repositorio. ¿Quién es el curador de tu repositorio? Esa pregunta hay que responderse.
Bueno, aquí hay dos ejemplos entonces de valor de información, ¿no es cierto? El valor de la entrega al Congreso o el valor de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Las cuestiones pueden ser un poquito más difíciles, ¿no? Quiero terminar, pero insisto en que por favor metan la cuchara todo lo que quieran, digamos, con algunas situaciones que ocurren con los datos y eventuales antídotos, ¿eh? Entonces aquí hay 6 o 7 cosas que ocurren. No alcanzamos los próximos 13 minutos a mirarlas en detalle, pero se las voy a mencionar. A veces los datos se vuelven obsoletos. El empadronamiento de vehículos es una cuestión súper difícil. El Registro Nacional de Vehículos Motorizados se obsoleta al 10% anual, digamos. O sea, el 10% del parque automotriz cambia de dueño todos los años. Y una parte importante de ello no es oficial. Entonces, tú vas por la calle y tienes una patente que hasta veces puede ser verdadera o falsa, o no tiene, y trato de saber de quién es ese vehículo, y no puedo saber de quién es ese. O sea, tengo un 10% de probabilidad de falla, más o menos, un poquito más en realidad. Entonces los datos se van corrompiendo. Eso no tiene una solución muy clara. Bueno, a veces los datos están francamente malos. Hay una historia súper bonita de un banco que decidió pedir la fecha de nacimiento a las personas para saludarlo el día del cumpleaños. Y entonces, claro, alguna gente en edad mediana se ofendía por esto, entonces no daban la fecha, y el ejecutivo del banco entonces inventaba cualquier fecha, y a las personas las saludan, todavía no ocurre, las saludan en cualquier fecha y le dicen, oiga, usted que tenga feliz cumpleaños, si yo no estoy de cumpleaños. Eso es porque el ejecutivo del banco puso una fecha o no se atrevió a preguntarte tu fecha de nacimiento, digamos. Entonces el dato está malo de origen, ¿no? Y eso pasa en muchísimas ocasiones. Bueno, a veces el dato está incoherente, ¿ah? Sí, por el tema de los datos, bueno, un tremendo tema. Mira, a propósito de un proyecto me pasó, a veces los datos están estructuralmente incoherentes. En los puertos se necesita, en los puertos de la ciudad en realidad se necesita administrar los camiones para que no se produzcan aglomeraciones en el puerto, y qué sé yo. Lo ven en Camino Viña, por ejemplo, ahí hay un antepuerto y eso. Bueno, entonces hay que administrar camiones. No, pues parece que no hay que administrar camiones, parece que hay que administrar chocos. Choco es la parte de adelante del camión, el que lleva, típicamente un camión de fuerza y un acoplado, ¿no? Choco es la parte de la fuerza. Y de hecho los acoplados cambian. Y de hecho a veces lo que en realidad lleva el camión es un container que se queda en el puerto. El camión no tiene una patente, en un camión hay 2 patentes, la del choco y la del acoplado. Y es importante que esté bien definido, porque si no está bien definido, entonces tienes un problema. Y por supuesto que no existe la unidad camión, ¿ah? Y los containers no tienen patente, por cierto. Entonces, ¿tendrán un número de identificación? Chútale, algunos. ¿Ah? Y tienen atributos, sí. Y es electrónico, sí. Y está asociado a la carga, no, pues no debería. Bueno, en fin, armar esa cuestión coherentemente es súper difícil y típicamente incoherente. Entre paréntesis, los caminos ni siquiera son todos nacionales, ¿no? Uno de los caminos, ¿no? Entonces no sacáis nada con la patente, no tenéis el registro de patentes del país del lado. Bueno, a veces la información está temporalmente incoherente, es decir, que está incoherente porque en este momento, el ejemplo de los cierres contables, típicamente las empresas sufren con esto, porque el cierre es de ayer o es de hoy día, y hoy acabamos de pasar el comillas feriado bancario, que significa el 31 de diciembre los bancos cuadran. Un solo día al año son capaces de detenerse y ni siquiera se detienen muy bien, digamos, ¿eh? Los usos horarios son un problema, los cierres contables, los cierres contables, los cierres de cualquier cosa en realidad en un país como horizontal, digamos, como Canadá, que tiene 5 o 6 usos horarios, es mucho más difícil que en Chile, que tiene que tiene 2,5 en realidad, porque a veces Punta Arenas está a distinta hora que el resto, y a veces no, y La Paz, ¿no? Bueno, con el COVID la información es súper complicada, ejemplo súper interesante, porque por definición la información está desfasada y estoy tomando información. Además, ocurre que cuando aumentan los casos, eso está desfasado respecto al aumento de las hospitalizaciones, entonces son 2 curvas que están corridas. El manejo de información, ¿cómo se dice? De información de salud, de salubridad creo que se dice, es súper difícil, ¿ah? Y el COVID nos ha mostrado un montón de cosas. Sí, ya sé que tenemos que ir cerrando. Me quedan como 5 slides. O sea, 5 slides, no, 5
línea, no te preocupes, gracias. El negocio cambió. Por ejemplo, no había divorcio y hay divorcio. El matrimonio es igualitario, entonces el sexo no participa en la cuestión. Acaba de haber una discusión súper interesante, que en la última discusión de matrimonio decía que el matrimonio tiene que ser entre 2 personas, sí o no, y alguna gente levantó que podía ser entre más de 2 personas. Y fue súper interesante porque si el matrimonio, no estoy hablando de ética, práctica, religión ni nada, pero si el matrimonio lo define entre más de 2 personas, queda la escoba, que es un desastre desde el punto de vista de ciertas administraciones, como por ejemplo los bienes de herencia. El cónyuge suma como 2 hijos. Si tienes 2 cónyuges, suman como 4 hijos, o suman 2 hijos dividido por 2. Eso es una cuestión arbitraria. Entonces se dieron cuenta que colapsaba toda la regulación. Hace 2 días salió la ley que tú puedes elegir entre el padre y la madre. Y eso es un desastre, o sea, está re bien, pero desde el punto de vista administrativo es un desastre. O sea, la cantidad de sistemas que tienes que cambiar y la cantidad de informaciones que tienes que manejar de otra manera es tremenda. Entonces, es muy difícil cuando cambia la estructura del negocio cómo administrar la cuestión para atrás, ¿no? Ya. La lógica de uso, los roots, ya hablé, ¿no es cierto? Los niños adoptados cambian de root también por motivos de privacidad, y eso también es un problema porque pierden la historia de vacuna o la historia de nacimiento, es súper complicado. Ya, a veces tienen que manejar la historia, por ejemplo, la historia médica del nacimiento y los diagnósticos, tiene fuerza legal en Chile, y por lo tanto todo eso tiene que dar con registros y registros inamovibles, porque hay efectos legales. Cuando hay una... ¿cómo se dice? Diagnóstico de egreso, y en particular el diagnóstico de fallecimiento, esa cuestión tiene efectos legales y por lo tanto hay que guardarlo, es información extremadamente valiosa y tiene que manejarse. A veces tiene que reconstruir la historia, ¿no es cierto? Bueno, me voy a saltar este caso porque es muy largo, pero de repente lo que ocurre es que tienes un maestro y ese maestro desaparece y tienes que reconstruir un maestro de clientes, por ejemplo, etcétera. Ya, y finalmente, y esto es súper interesante y da para una conversación larga, a veces necesitamos datos virtuales. La palabra virtual significa aparente pero no real. ¿Ah? Hay lugares, y aquí hay una pequeña receta, cuando hay relaciones NaN, esa cuestión es inmanejable y las tienen que convertir en relaciones NA1, 1AN. Esto se da, por ejemplo, en el ámbito médico. Las prestaciones médicas son prestaciones de muchos involucrados en una misma instancia, y entonces se inventa el concepto de prestación como una unidad básica. Los bancos inventaron hace unos años las letras hipotecarias, que son mecanismos, entidades virtuales en las cuales relacionas a un proveedor de dinero, a un prestamista, con un requiriente de dinero o un prestado, digamos. Y para eso inventas un concepto, y ese concepto es una entidad virtual que resuelve relaciones entre componentes. Me encantaría escucharlo a ustedes los minutos que quedan. Solo quiero mostrar una slide que para mí es importante. ¿Y por qué estoy mostrando esto? Porque quiero mostrar que la información, el manejo de la información es una cuestión mucho más compleja de lo que creemos. Rápidamente, a la izquierda, el Código de Hammurabi, la primera formalización de la ley en piedra, literalmente escrito en piedra por Hammurabi. Arriba, un quipu, una representación de información y no de sistemas de información, Inca, usado fundamentalmente para censos, y a través de nudos, se conoce perfectamente los quipus hace relativamente poco tiempo, a través de nudos se representa información. Abajo, esto es porque yo soy informático, abajo a la izquierda una memoria de ferrita. Una memoria de ferrita es la primera representación electrónica de un 0 o un 1. Esas cositas que se ven al medio son ferritas, son como picarones magnetizables, o sea, de carbono creo que son. Y podían orientarse físicamente, entonces los ceros y unos eran ferritas que se movían, esto hace no tanto tiempo, entre paréntesis. Y es la primera representación de un 0 o un 1 y por lo tanto de información. Ahí está la máquina analítica. Charles Babbage en 1800 inventó computadores mecánicos, ¿ya? Y la primera persona que los programó, entre paréntesis, la Ada Augusta Condesa Lovelace, fue la primera persona, la primera programadora o programador, la primera persona de cualquier sexo que programó en la máquina analítica de Charles Babbage. Charles Babbage es todo un personaje, lo recomiendo mirarlo. Arriba está
la máquina Enigma, el codificador de información que usaban los nazis en la Segunda Guerra, cuyo descifrado fue hecho por Alan Turing, digamos, y yo probablemente eso ayudó a ganar la guerra. Hay poquísimas fotos de Alan Turing arriba a la derecha, con una maquinita que, entre paréntesis, ustedes se pueden ver, existen unos Mark IV y unos Bomb, les dicen unas cuestiones, que eran unos computadores mecánicos que usaban los británicos en esos tiempos y que son los que usó Turing para decodificar el código Enigma, digamos. Y abajo al centro, probablemente unos tipos más importantes en computación que John von Neumann, junto al ENIAC, que fue el primer computador, no fue el primero en realidad, fue el primer computador digital. Antes había unos computadores analógicos. Y lo que hizo, de nuevo, en la época de la Segunda Guerra, lo que hicieron von Neumann y otros es increíble. Y hoy día la historia es súper fome, pues abajo a la derecha está un sitio de storage de Google, y es mucho más feo que la máquina analítica o que el código Enigma, digamos. Hoy día se convierten las cosas en un montón de cablecitos y leceras, digamos. Lo que quiero decir con esta slide, que además a mí me gusta la historia de la computación, digamos, lo que quiero decir con esta slide es que este es un recorrido largo, en el cual los conceptos son bastante antiguos, incluso los conceptos de inteligencia artificial son del año 67. Por lo tanto, lo que hay que hacer es consolidar y ir descubriendo verdaderas cosas nuevas, no creer que lo último que sale en propaganda es realmente novedoso. Me encantaría escucharlos un poquito. Eso. Tenemos tiempo, muchas gracias, José. Tenemos tiempo para una intervención muy cortita. Tenemos que ser respetuosos del tiempo y seguir con nuestra planificación. Así que si alguien quiere comentar algo, hacerle una pregunta a José. Oye, pero eso es maravilloso, que alguien esté en esta charla viajando en bus. Eso me parece fantástico, Héctor Manuel. Ay, qué buena. Oye, es al revés, o sea, yo feliz que alguien haga una pregunta y nos va a retar Gabriela, qué sé yo, pero es al revés, o sea, queda abierta la conversación. Esto supongo que lo vamos a subir, pero contáctenos. Tenemos un curso de gobernanza y tenemos un programa, y estamos trabajando como locos en ello, tenemos un par de proyectos, en fin. Así que es lo que... súper fácil, Víctor Manuel, jbenguria en Gmail, for dummies. Y también jose.benguria@uai.edu.cl, para que no me retevita que uso un correo personal, digamos. Así que es trivial. Bueno, al parecer no hay preguntas más que muchas palabras de organizaciones, así que voy a dar cierre a la charla. Como dijo José, ¿cierto? Lo pueden contactar a su correo. Entonces queremos dar las gracias a nuestro expositor por su disposición y presencia, que dieron gran relevancia a este taller en el cual se presentó metodologías para reconocer las oportunidades futuras de agregación de valor mediante el uso de la información y prepararse para ellas, ¿cierto? Viendo casos reales de aplicación. También agradecemos a todos y todas ustedes por la asistencia, sus preguntas e intervenciones, que claramente enriqueció la discusión y esta misma presentación. Les queremos comentar que en los siguientes días se les va a enviar el link de YouTube, donde va a estar la grabación de esta sesión y también la grabación de los otros talleres de esta feria. En caso de que no puedan asistir a todos nuestros talleres, también van a poder revisar toda la oferta que tenemos para ustedes en esta semana. Los dejamos cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter y LinkedIn, donde compartimos información de todos los proyectos que estamos realizando, fondos que hemos ganado y también actividades que constantemente realizamos desde el GovLab UAI. Les deseo que tengan una excelente jornada y también les extiendo la invitación para que puedan ser parte de los demás talleres que quedan en nuestra Feria de Ciencia de Datos. Hay uno hoy día en la tarde y dos más mañana, uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Así que ahí va a aparecer el chat de inscripción, el link de inscripciones en el chat. Así que muchísimas gracias y esperamos verlos nuevamente en otra actividad. Y muchas gracias, José, por la presentación. Gracias por venir. Muchas gracias. Chao, que estén súper bien.